es médico anatomopatóloga en el Hospital Obrero, además de que es docente de pregrado en la carrera de medicina de la Universidad Pública del Alto. La doctora nos va a brindar o nos va a compartir su conocimiento con respecto al tema de la inflamación aguda a la amenaza crónica, fisiopatología y manejo terapéutico. Doctora Lisette, ¿se encuentra en sala? Doctora, buenas noches. Buenas noches, sí. Dame un minutito, voy a cambiar de dispositivo, por favor. Está bien, buenas noches, doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Puedo compartir, no ve? ¿O no me deja compartir las diapositivas? Ah, un segundo. Ahora sí, doctora, puede compartir. Ya. Tengan muy buenas noches. Si me está escuchando bien, ¿me pueden avisar, por favor? Sí, doctora, tenemos imagen y se le escucha el audio perfectamente. Ya, empiezo. Bueno, con el tema que yo les voy a proporcionar el día de hoy es lo que es el proceso inflamatorio. Estamos hablando prácticamente como de vamos a hablar prácticamente de lo que es la inflamación, que es un proceso fisiológico. Es un proceso fisiológico, ¿por qué? Porque se va a encargar de responder al daño provocado por lo que son factores prácticamente dañinos. Es decir, que es una respuesta prácticamente tisular, se va a dar dentro de lo que son los tejidos, compleja prácticamente, y que va a estar mediado tanto por lo que son los vasos y la parte de lo que son los leucocitos. ¿No hace Eh, eso? la inflamación es más que todo lo que les decía, una respuesta de tipo protectora, porque sin inflamación nosotros prácticamente podríamos entrar prácticamente a lo que son infecciones o hasta lo que son tejidos necróticos. Estos vasos y estos prácticamente leucocitos se van a ver prácticamente mediados por lo que son mediadores químicos que van a ayudar a uno a reparar, a resolver, es decir, prácticamente calmar este proceso de tipo inflamatorio y cuando digamos se alarga y ya va a ir un proceso inflamatorio más de larga data que nosotros sabemos que es primero un agudo, después un crónico, va a ir prácticamente un estado de reparación. Les decía, entramos a un primer paso que inicia con una reacción local y va a estar dado por cambios prácticamente vasculares y a nivel de lo que es el tejido conectivo. Por tanto, hablamos prácticamente de lo que son los datos históricos que ya sabíamos
desde lo que son años antes de Cristo, que nosotros teníamos los cinco signos vitales prácticamente de lo que era el proceso inflamatorio, que era lo que es el dolor, el calor y el rubor y el tumor, y que prácticamente después entra Virchow y aumenta lo que es una limitación funcional. Vamos a clasificarlo, les decía, de acuerdo a la temporalidad y al contexto clínico, en una inflamación de tipo aguda y en una inflamación de tipo crónica, que tiene características, intervención de mediadores químicos y prácticamente intervención, lo que les decía, de cierto tipo de tejidos específicos. Por ejemplo, lo que vamos a ver en la inflamación aguda van a ser los cambios hemodinámicos y las alteraciones de la permeabilidad vascular especialmente y modificaciones leucocitarias. Cuando hablamos de agudo, esto es importante saber que hay intervención de vaso y de leucocitos. Son el principal prácticamente que juega un rol bastante importante. En cambio, cuando hablamos de inflamación crónica, directamente nos dirigimos quién entra lo que son los linfocitos. Ya es célula prácticamente de un proceso de tipo inflamatorio crónico que va a iniciarse todo con la presencia de macrófagos. Vamos a ver más adelante que los macrófagos bajo su y les decía, el proceso inflamatorio crónico hace un proceso prácticamente de reparación. Cuando hablamos de lo que es una inflamación aguda, vamos a depender, por ejemplo, si estamos hablando de tejidos que pueden ser capaces de regenerarse, es decir, por ejemplo, el hígado, que prácticamente puede ocasionar una necrosis hepática y después prácticamente restaurarse nuevamente y empezar a funcionar de manera normal. O aquellos tejidos que no son capaces prácticamente de renovarse, como ser, por ejemplo, el tejido muscular cardíaco. Entonces, eso lo único que van a hacer es hacer un proceso de reparación, de cicatrización, donde va a quedar prácticamente alteración de la función. Después prácticamente vemos lo que es una inflamación crónica, donde estamos hablando prácticamente que puede terminar en un estado igual prácticamente de continuar con la inflamación o un estado de cicatrización. Las secuencias, les decía, aparición de mediadores químicos, hay una primera respuesta local que puede ir prácticamente a una respuesta celular con resolución o cronicidad. ¿Qué vamos a ver? Primero prácticamente que esté el agente agresor, la duración, la intensidad y la calidad. Y prácticamente que van a dar la aparición de los restos celulares y depende de la sensibilidad prácticamente individual. Como decía, va a depender de cada individuo, porque hay individuos que prácticamente frente a un proceso inflamatorio pueden tener discreta leucocitosis, elevación de cierta prácticamente febrícula y demás, a otros que responden de una manera demasiado intensa. Les decía, pueden ser desde agentes vivos, físicos, químicos, que esto lo vamos a ver más adelante. Aparición de mediadores químicos, como pueden ver acá vamos a hablar más adelante prácticamente que uno de los principales y más importantes, y esto que siempre es clásica pregunta de examen en fisiopatología, en anatomía patológica, de dónde proviene lo que son el ácido araquidónico, cómo se divide prácticamente, en qué vías la ciclooxigenasa clásicas preguntas de examen. Les decía, los medios químicos los más importantes van a ser el metabolito de ácido araquidónico. Sabe prácticamente que hay una prostaglandina T y demás, eso es prácticamente importante para lo que son ustedes. Las proteasas plasmáticas, las citoquinas proinflamatorias, vamos a ver que juega un rol bastante importante lo que es la presencia del óxido nítrico y el factor de activador de plaquetas y los radicales libres. Muy importante, les decía, aquí tenemos los metabolitos de ácido araquidónico. Algo bien resumido es que el D2, el E2 y el I2 prácticamente están en relación con lo que es la vasodilatación, el dolor y la fiebre. En cambio, hablamos prácticamente del tromboxano A2, que está en relación con lo que es la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Los leucotrienos, tanto el C4, el D2 y el E4, están en relación con la vasoconstricción y el aumento de la permeabilidad vascular. Y el leucotrieno B4, a diferencia, está en relación con lo que es la quimiotaxis y lo que es la adherencia leucocitaria. Esto sí es bien resumidito, como les decía, importante para ustedes.
Lo mismo, algo importante son las cininas, la bradicinina, que es una de las bastante importantes que está en relación prácticamente con lo que es la vasodilatación y la permeabilidad vascular y también con lo que es el dolor. El sistema de complemento, que libera lo que son la presencia de histaminas y lo que es los leucotrienos y el sistema de coagulación. Entre una de las primeras estaminas, prácticamente que una de los primeros metabolitos que vamos a ver que se activa van a ser la histamina, que va a estar sintetizada o almacenada en lo que son los mastocitos y esta va a ocasionar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Es una de las que primera son en salir entre lo que son neuropéptidos que van a estar relacionados prácticamente con lo que es el dolor y que van a estar, por ejemplo, cuando nosotros estamos en frente de proceso inflamatorio, tenemos aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, y esto está debido a lo que son prácticamente la sustancia P, la neuroquinina A, que se los conoce como lo que es la taquicinina. El óxido nítrico que lo vamos a encontrar nosotros de manera normal, sintetizada prácticamente en las células endoteliales, que tiene prácticamente que está relacionado con lo que es la vasodilatación. Pero sin embargo, les decía, un proceso inflamatorio aumenta mucho la producción de óxido nítrico, por lo tanto puede llevar a una vasodilatación periférica y una necrosis tisular. Vamos a ver también que estas no solamente están relacionadas, les decía, con el reclutamiento de lo que son los neutrófilos, sino también con la expresión de moléculas de adhesión, activación de la coagulación y prácticamente factores de crecimiento de endotelio, que siempre van a escuchar y que tienen que saber ustedes: el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina, la 6, la 8 y el interferón gamma, ¿ya? Decía, vamos a ver prácticamente dos respuestas. Una respuesta vascular, que primero va a estar dado por lo que es prácticamente lo que son las alteraciones de lo que es el calibre vascular, los cambios estructurales prácticamente de lo que son los microvasos y la emigración de los leucocitos. Por lo tanto, una de las primeras respuestas es una vasodilatación. Al haber vasodilatación, ¿qué vamos a ver? Aumento de lo que es el flujo sanguíneo. Como va a aumentar el flujo sanguíneo, también va a haber una permeabilidad vascular aumentada y con todo esto va a pasar a lo que es la activación de lo que son los neutrófilos. Entonces, nuestros tres primeros cambios es vasodilatación, flujo sanguíneo y aumento de la permeabilidad con activación prácticamente de los neutrófilos, como están viendo en la figura. Permítanme, va a ser prácticamente una reacción en cadena. ¿Qué va a permitir prácticamente esa vasodilatación? La fuga prácticamente de líquidos y las proteínas. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de los espacios interendoteliales, como pueden evidenciar en la figura. Por tanto, quienes les decía que son los relacionados prácticamente con la vasodilatación. Los primeritos que van a estar ahí ya nomás, les decía, la histamina, la bradiquinina y la presencia de lo que son los leucotrienos. Nuevamente vamos a ver lo que son, les decía, prácticamente los cambios hemodinámicos, las alteraciones que van a sufrir las células endoteliales, aumentando lo que son estos espacios interendoteliales. ¿Qué va a pasar más adelante? Vamos a hacer prácticamente, ya vamos a entrar con lo que es la marginación y la adhesión de los leucocitos. Sabemos que prácticamente a lo normal, lo que son los leucocitos están en el centro prácticamente de la circulación sanguínea. Empiezan a irse en la parte periférica prácticamente y después empezar a adherirse. Una vez que prácticamente se van a adherir, empiezan a hacer la diapedesis prácticamente y van a empezar a ir a lo que es la parte del tejido lesionado, se va a conocer como quimiotaxis. Esta marginación de lo que son los leucocitos van a estar prácticamente relacionados con lo que es la presencia de lo que son las selectinas. Como pueden ver en la figura, estamos hablando prácticamente de lo que es un neutrófilo que ya está viajando prácticamente al sitio de la lesión y esto es desencadenado porque les decía factor de necrosis tumoral, interleucinas, las más importantes 6, 8, 10, factores activador de plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos, bradicininas y demás, que todos hacen estos que prácticamente llamen al neutrófilo al sitio de la lesión. La respuesta celular.
En la respuesta celular prácticamente estamos hablando de los decía, los neutrófilos, macrófagos, mastocitos, eosinófilos, plaquetas y células endoteliales. Cuando hablamos prácticamente de lo que es un neutrófilo, estamos hablando de lo que son fagocitos profesionales. Entonces, igual prácticamente es una clásica pregunta de examen, ¿qué funciones cumplen prácticamente los neutrófilos, los macrófagos y demás? Como les decía, un neutrófilo es fagocito prácticamente de excelencia, que responde prácticamente a la quimiotaxis, porque estos se encargan prácticamente de viajar y son los primeros en aparecer a lo que es el sitio de lesión. Lo que son prácticamente los macrófagos, estos neutrófilos tienen su pico hasta lo que son las 24 horas, por eso son células prácticamente agudas. Una vez que pasa un periodo entre lo que son 48 horas, empiezan lo que son los macrófagos. Estos macrófagos van a completar prácticamente la opción de lo que son los neutrófilos y es fagocítico también lo que es el macrófago, van a fagocitar al alimento agresor. Y les decía, la activación de lo que son los macrófagos hacen que prácticamente jueguen un papel central en la aparición de la inflamación crónica. ¿Qué papel juegan lo que son los mastocitos? Estos van a ser prácticamente porteros de tipo inmunológicos. Estos están relacionados prácticamente con lo que son procesos de tipo reactivos, alérgicos y van a liberar también mediadores inflamatorios. Esto es lo más importante, lo que son las histaminas, los leucotrienos y las prostaglandinas. ¿Qué más tenemos? Los eosinófilos. Les decía que juegan prácticamente un rol importante en lo que es la respuesta alérgica, especialmente la de tipo respiratoria, gastrointestinal, dermatológica y también relacionado con lo que son los parásitos. Ya hablando de la parte crónica, estamos hablando de lo que son los linfocitos y estos linfocitos prácticamente son de dos tipos. Igual, tienen que saber prácticamente qué van a formar los linfocitos B, se van a diferenciar las células plasmáticas, estos van a formar inmunoglobulinas, qué tipo de inmunoglobulinas y dónde actúan. Y los linfocitos T prácticamente igual, tenemos los T helper 1, los T helper 2 y cada uno prácticamente con una responsabilidad primordial. Y las plaquetas que van a estar prácticamente igual normal en nuestro organismo, que van a mantener un estado de anticoagulante y sabemos que estos van a tener prácticamente gránulos densos, tienen prácticamente lisosomas y que van a actuar y van a estar presentes frente a lo que es un proceso de tipo inflamatorio activándose para formar un sistema de tipo procoagulante. Ahora, las células endoteliales, que son prácticamente las células que están recubriendo los vasitos, estas van a ser prácticamente las más importantes porque son estas las que van a liberar citoquinas y mediadores inflamatorios. Estas prácticamente son encargadas de lo que es una primera vasoconstricción, una vasodilatación, van a estar en relación con lo que es el sistema de coagulación y la interacción prácticamente para que el neutrófilo viaje al sitio de la lesión. La resolución se va a hacer mediante un periodo de limpieza. Le decía que van a prácticamente ser eliminadas cuando estamos hablando de un proceso inflamatorio y cuando estamos hablando de un proceso de tipo fisiológico, lo vamos a denominar apoptosis. Y la cronicidad les decía que se va a alargar el proceso que puede producirse porque hay una resolución incompleta del foco inicial. Lo más, digamos, el ejemplo más importante cuando no cumplimos un tratamiento como debería ser. O episodios recurrentes en el mismo sitio. Por ejemplo, les decía igual que tengamos, digamos, que en ese mismo sitio hay una constante lesión o de infecciones de tipo intracelulares que son de difícil erradicación como es la tuberculosis y la lepra. Y les voy a cambiar nuevamente la diapositiva. Bueno, una vez que ya tenemos, les decía, todo lo que es el proceso inflamatorio y instaurado por la liberación de todas las citoquinas que hemos ido viendo, vamos a ver lo que son los patrones morfológicos de una inflamación. Este patrón morfológico va a depender primero de lo que es el tipo de tejido, de la intensidad del proceso inflamatorio
y prácticamente que va a alterar lo que es la morfología básica. Vamos a hablar prácticamente de lo que es una inflamación serosa, prácticamente, que esta inflamación serosa más se va a caracterizar porque hay extravasación de lo que son las células plasmáticas, que tiene la caracteriza prácticamente de que ser con una, digamos, cantidad baja prácticamente en lo que son celularidad y una cantidad baja en lo que son proteínas. Y especialmente la inflamación serosa la vamos a ver en lo que son en superficies mesoteliales. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es una inflamación serosa, como les decía, especialmente en alteraciones por presiones hidrostáticas, presiones coloidosmóticas en pacientes crónicos, por ejemplo, con lo que es una enfermedad renal, enfermedad hepática y demás. Podemos hablar ya cuando estamos hablando de lo que es otro tipo de inflamación, ya en inflamaciones, digamos, mucho más intensas, mucho más que haya habido prácticamente mayor cantidad de mediadores químicos y la presencia de fibrinógeno, por ejemplo, la inflamación de tipo fibrinosa. Como podemos ver en la figura, estamos hablando prácticamente de una inflamación de tipo serosa con escasa cantidad y de esta separación, no sé si me están pudiendo ver en el puntero, esta separación entre lo que es el tejido epidérmico y entre el tejido edérmico está dada por lo que es la presencia de un edema, ¿ya? Les decía, la inflamación de tipo fibrinosa, que se va a producir por agresiones mucho más intensas, donde prácticamente el sistema de coagulación juega un rol bastante importante porque hay un depósito prácticamente de fibrinógeno que va a formar prácticamente fibrina. Como podemos ver en la figura, este es prácticamente lo que es un espacio pericárdico. Estos depósitos blanquecinos que ustedes pueden evidenciar en la figura, estos rojizos, van a dar prácticamente el depósito de fibrina, que es todo este rosado, acompañado de un proceso inflamatorio agudo. Ya hablamos prácticamente de inflamaciones purulentas, en este caso donde ya va a haber acumulación de pus, que es prácticamente la presencia de células muertas. En este caso que va a estar dado por lo que es un foco infeccioso. En esta inflamación de tipo purulenta, como pueden evidenciar en la figura, estas prácticamente depósitos de tipo amarillentos que van a ser acumulaciones prácticamente de necrosis de tipo licuefactiva. Y otro tipo de inflamación aguda que podemos ver son las ulceraciones, es decir, es la pérdida de continuidad entre la mucosa de un tejido. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es la presencia de un intestino, segmento intestinal, que ha pasado a ser ulcerado, es decir, hay pérdida de la continuidad de la mucosa de un tejido que se puede extender en algunos casos toda la pared o parte de la pared. Les decía, todos estos van a ser prácticamente dados por lo que son los mediadores químicos de la inflamación. Este es prácticamente un resumen y digamos lo que más factible se los puede hacer a ustedes, de dónde viene lo que es la histamina, de dónde viene prácticamente la serotonina y que son mediadores químicos preformados, que por eso les decía, van a estar prácticamente, van a ser los primeros en aparecer. Nuevamente, los que son recién sintetizados, que hemos hablado de toda la vía del ácido araquidónico, el óxido nítrico y lo que son las especies reactivas de oxígeno. Y también no va a quedarse atrás, les decía, también lo que es la cascada de coagulación y la activación de complemento. Algo importante también para su examen, siempre les preguntan lo que son las vías de activación, si hay una vía de activación clásica, una vía de activación de complemento y quién activa prácticamente a estas vías de activación. Nuevamente les decía proteínas plasmáticas, metabolitos de ácido araquidónico. Las aminas, nuevamente, ya digamos más resumido, lo que era la presencia de histaminas, las serotoninas, las citocinas y las equinocinas, siempre van a jugar un rol importante o quienes van a regular la función leucocitaria. Estamos hablando de la interleucina 2, la 4, la DIOS y el factor de crecimiento transforma T beta. Por otra parte, van a seguir activando lo que son las células inflamatorias, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 5, 10 prácticamente y 12. Y por otra parte van a llamar también a lo que es el sistema hematopoyético, la interleucina 3 y la interleucina 17. ¿Qué vamos a ver en el sistema de calcirreínas sininas, que también prácticamente están relacionados con lo que es el proceso inflamatorio? Estas
van a tener prácticamente como resultado, uno, activar la vía del factor 12 de la coagulación y por otra parte la liberación de lo que es la bradicinina, aumentando la permeabilidad vascular y prácticamente de lo que es el dolor. Como pueden ver en la figura, nuevamente les decía, hay una activación de lo que es el sistema de coagulación mediante lo que es el factor de la vía 7 y estos van a prácticamente hacer que se propague lo que es el proceso de tipo inflamatorio. Ahora, algo que siempre van a escuchar es de la presencia de lo que es la interleucina 1 prácticamente y factor de necrosis tumoral. Tiene una amplia relación prácticamente con lo que es la presencia de reacciones en la fase aguda y como también reacciones prácticamente en inflamatorias crónicas. ¿Qué vamos a ver? Estos prácticamente está relacionado, por ejemplo, con lo que es la fiebre, prácticamente el sueño, la disminución de la proteína, esto dado prácticamente lo que son frente a lo que es un proceso de tipo inflamatorio agudo, pero también está prácticamente en inflamación de tipo crónica porque va a tener efectos sobre lo que son los fibroblastos, haciendo que haya una mayor proliferación de fibroblastos, haya mayor síntesis de colágeno, aumento prácticamente de lo que son las colagenasas y las proteasas. Entonces, esto sería lo más importante referente a lo que son inflamación aguda. ¿Qué es lo que tenemos que ver también por otra parte? Les hablaba de lo que era la inflamación de tipo crónica. Estamos hablando prácticamente aquella que va a durar prácticamente ya semanas a meses. Y estos prácticamente, que son los que están relacionados entre continuar con el proceso inflamatorio o los intentos prácticamente de reparación, es decir, coexisten entre ambos. ¿A qué se va a deber? Infecciones de tipo persistentes, les decía que son de difícil erradicación, como son bacterias intracelulares, los virus, lo que son los parásitos, dado por una hipersensibilidad retardada y que vamos a ver prácticamente que se caracteriza de ser una reacción de tipo granulomatosa. En enfermedades por hipersensibilidad, por ejemplo, vamos a hablar o han visto lo que son las enfermedades de tipo autoinmunitarias, que por ejemplo lo que es el artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, todos tienen lo que es un proceso de tipo inflamatorio crónico, enfermedades de tipo alérgicas o en algunos casos exposición prolongada a lo que son agentes tóxicos, por ejemplo, lo que es la silicosis prácticamente en nuestro medio, que es bastante frecuente, la silicosis y tuberculosis que suelen ir juntos prácticamente en un mismo paciente, o lo que es la aterosclerosis, que vamos a ver eso más adelante, ustedes ya saben, prácticamente la presencia de placas ateromatosas, que esto debe iniciar prácticamente en los 20 años y manifestarse o terminar con un infarto a unos 40 o 50 años. ¿Qué vamos a ver? Que les decía, a diferencia de la aguda, aquí van a tener un infiltrado formado por lo que son linfocitos y prácticamente células plasmáticas. La destrucción de tejidos, que puede ser, les decía, dependiendo de qué tipo de tejido vamos a ver, si esto va a tener prácticamente capacidad de reposición o únicamente capacidad de cicatrización en la formación de fibrosis. ¿Quién juega aquí el rol importante? Lo que es la presencia de lo que son los macrófagos. Les decía que tenía una vía de activación de tipo clásica y una vía de activación prácticamente de tipo alterna, y esto va a ser el proceso de iniciación a lo que es la reparación de tejidos. ¿Y quiénes van a estar relacionados prácticamente en eso? Los decía nuevamente, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 que van a seguir elevados, pero aquí ya empiezan prácticamente lo que es la interleucina 2, la 23 y especialmente el factor de crecimiento transformante beta. La presencia de lo que son los antígenos a lo que son los linfocitos T y estos prácticamente que los van a llevar para lo que es su eliminación. Esto es importante prácticamente para que sepan ustedes cuál es la vía de activación, si es la vía de tipo clásica o si estamos hablando de la tipo alternativa, porque si hacemos que se inicia prácticamente por lo que es la vía clásica y activa todavía la presencia de interleucina 1, 12 y 23, vamos a continuar con lo que es un proceso de tipo inflamatorio. En cambio, si se activa por la vía alterna, va a hacer que se libere o secrete lo que es el factor de crecimiento transformante beta y va a empezar a hacer lo que son la reparación de tejidos.
Nuevamente, les hablaba prácticamente de los linfocitos T, B y lo que es prácticamente los linfocitos T que se subdividían en los T-helper, T-helper 2 y los T-helper 17. ¿Estos para qué prácticamente? Si estamos hablando de lo que es una activación de los macrófagos por la vía clásica, que les decía, va a hacer que se intente hacer un tipo de resolución, van a ayudarse con el interferón gamma. En cambio, los de TLGPR2 van a activarse por también la vía de los macrófagos de la vía alterna y por otra parte también va a estar relacionado con lo que son eh, los eosinófilos. Nuevamente, que prácticamente van a jugar una interacción, lo que les decía, en la activación de macrófagos, seguir llamando proceso inflamatorio o ir prácticamente a lo que es un proceso de reparación. Hablando prácticamente de lo que son la inflamación de tipo granulomatosa. Esta granuloma, estamos hablando, no quiere decir, y se confunden mucho, que hablar de un proceso de tipo inflamatorio granulomatoso está relacionado en nuestro medio con que tiene que tratarse de tuberculosis. Hay granulomas de tipo cuerpo extraño y hay granulomas prácticamente de tipo inmunitarios. Entonces, hay que saber a qué tipo de granuloma están prácticamente formando. Y eso prácticamente se va a dar gracias a lo que son conocimientos y a la parte patológica o a la descripción microscópica donde ya te va a orientar granuloma a cuerpo extraño o granuloma de tipo tuberculoso. Este de tipo granuloma, porque está formado, va a estar formado por lo que son cúmulo de macrófagos activados con lo que son linfocitos T asociado prácticamente a una necrosis central. Lo que les decía, estos van a ser de tipo cuerpo extraño, es decir, en nuestro organismo, cualquier ente, cualquier prácticamente extraño que ingrese y que pueda quedarse entre lo que es cirugías, por ejemplo, pequeñas o lo más frecuente, por ejemplo, lo que son las reparaciones de hernia. Entonces, lo que van a hacer es ingresar prácticamente una malla que, como decían, dependiendo del individuo, puede hacer una reacción limitante y dejar pasar, reconocerla, inflamarse unos días y dejar pasar o reaccionar prácticamente, hacer un granuloma ya prácticamente de cuerpo extraño, formando células epitelioides, células gigantes prácticamente, o reacciones prácticamente o granulomas de tipo inmunitario. En este caso estamos hablando de lo que son las reacciones de tipo tuberculoso. ¿Qué van a hacer o de qué están compuestos? Las células epitelioides y lo que son prácticamente las células gigantes. Las células epitelioides que no van a ser más que lo que son los macrófagos modificados, que son células prácticamente mucho más grandes y que van a rodear lo que es la presencia de lo que son los linfocitos. Y y van a dar lugar a lo que son las células gigantes. Y estas células gigantes no van a ser más prácticamente que macrófagos o la fusión de macrófagos activados. Lo que les estaba hablando, que es lo que tenemos acá, un granuloma, que todos estos puntitos lilas, por decirles, estamos hablando de lo que es los linfocitos. Estos que están más a la periferia, prácticamente estamos hablando de las células epitelioides, estos más rosaditos. Y estas células prácticamente más grandotas, con varios núcleos, estamos hablando de la célula gigante de tipo Langhans. Ahora, mucho cuidado, como les decía, no todo proceso inflamatorio granulomatosa tiene que ser TB. Puede ser a cuerpo extraño. En este caso, ¿cómo lo reconocemos? Por el tipo de célula gigante que estamos viendo. Acá, esta célula gigante que ven, cuyos núcleos que les estoy señalando ahorita, están prácticamente en la periferia. Estamos hablando de lo que son célula gigante de tipo Langhans. Entonces, aquí hay una necrosis prácticamente de tipo calcificante y aquí hay un granuloma. Los tres son criterios para una TB, ¿ya? Ahora, les decía, hay múltiples enfermedades que te pueden dar reacción granulomatosa. Puede darte una tuberculosis, que ya les he dado prácticamente los tres parámetros. Hablar de célula gigante, tipo Langhans, necrosis gaseosa y granuloma es igual a tuberculosis. Sin embargo, puede darte prácticamente una micobacterium leprae, la sífilis, prácticamente la enfermedad por arenazo de gato que se da
una sarcoidosis o una enfermedad de Crohn. Entonces, pero con diferentes características que te pueden dar inflamación granulomatosa. Y bueno, ya les han hablado con respecto a esto en la anterior charla, que cuando se prácticamente descontrola todo, no hay prácticamente, los mediadores se van por un prácticamente se desbordan, estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya les han dado prácticamente todos los parámetros y les han hablado de lo que son estos conceptos. Hasta aquí prácticamente yo les estoy dando lo que es un parámetro de lo que es tanto la inflamación aguda como lo que es la inflamación de tipo crónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos tan brillante exposición. Y a, con- a continuación quisiera darle la palabra igual a la sala, a los participantes, que si tienen alguna duda, la doctora podría quizás despejar sus dudas, cuestionamientos. Bueno, participantes tienen la palabra. Y de igual manera, una pregunta en el chat se la va a hacer, se la va a leer para la doctora. Bueno, doctora, en el chat tenemos una pregunta. Esther Miranda dice, ¿por qué la inflamación en el cerebro no se detiene en enfermedades como el Alzheimer o Parkinson? ¿Y qué células y sustancias hacen que esta inflamación se vuelva crónica y cause daño? Perdón. Ahora sí, les decía, estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson prácticamente como un proceso de tipo inflamatorio crónico, pero no simplemente hay la inflamación, sino que también va a haber acumulación de proteínas anormales y por lo tanto estas proteínas anormales hace que se haya prácticamente van a prácticamente alterar o activar lo que es el sistema inmune. Entonces, va a acumular lo que son, en el intento de eliminar estas proteínas anormales, también prácticamente va a ocasionar proceso inflamatorio crónico, crónico, crónico y lo que es la neurodegeneración. De ahí prácticamente que estas enfermedades no son como tal tratables y van a ir a, como les decía, una neurodegeneración que con el tiempo va avanzando, va avanzando y va avanzando. Otro hablaba de lo que son, Disculpe, disculpe, doctora. estoy con otra pregunta en el chat. Antes de ponernos hasta la noche. Bueno, en el chat están dejando un par de preguntas más, doctora. Por ejemplo, Liz Flor Aliaga Mamani nos pregunta cuáles son los signos cardinales de la inflamación aguda y crónica. Ya, estamos hablando de lo que es una inflamación aguda que les he dicho, dolor, rubor, calor, tumor y limitación funcional. Esto dado prácticamente por lo que son los mediadores químicos, todos los que hemos hablado. En tanto, estamos hablando de lo que es una inflamación crónica, que uno que va a estar prácticamente una limitación funcional. Entre otros, prácticamente, por ejemplo, dependiendo de dónde va a afectar. Por ejemplo, te doy lo que son los pacientes oncológicos. Ellos siempre están en un proceso inflamatorio crónico. Ellos tienen elevados el nivel de factores. Esta es igual clásica pregunta de examen. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 siempre están en elevados. Y ellos, por lo tanto, ¿qué van a tener? El paciente oncológico, por ejemplo, tiene pérdida de peso,
y tiene prácticamente una caquexia, y esto está debido a lo que es la interleucina 1. Por otra parte, también, por ejemplo, lo que es una colitis, una enfermedad de Crohn, que estamos hablando de una inflamación crónica de lo que es el colon, estamos hablando de que estos pacientes siempre van a tener estreñimiento o siempre van a tener un dolor crónico, dolor de tipo crónico. Y por lo tanto, gracias a lo que también son estos mediadores químicos, que también van a tener relación prácticamente con lo que es problemas del estado de ánimo. Por eso, por ejemplo, recién hablábamos en la parte de patología en enfermedades ambientales que les decía que son la disminución de años vividos. O sea, una cosa es que vivas y otra cosa es que vivas bien. Y la disminución de años vividos, esa capacidad de vivir bien, está dado en nuestro medio, o esa capacidad, o esa disminución de vivir bien, te está quitando lo que es la parte de la ansiedad y la depresión. Entonces, ya el sentirte malo, algo el llevar mal con algo crónico, tiempo, lo que sea, hasta de un dolor de muela, una diarrea crónica, hace que estos mediadores estén elevados todo el tiempo. Por lo tanto, tu estado de ánimo va a cambiar y está debido prácticamente a eso. Está relacionado más que todo con qué tipo de tejido está lesionado, dónde está, como les decía, dónde la lesión, si está en piel, está prácticamente en, que les decía, en colon, dónde está, vas a tener tus manifestaciones, pero sumado así en general a un estado de ánimo más que todo depresivo y puedes saber lo que es una pérdida de peso también importante. Una pregunta más desde el chat que tenemos, doctora. Aida Luque dice, doctora, buenas noches. ¿Por qué algunas personas desarrollan más inflamación que otras frente al mismo estímulo? Esto les estaba hablando, por ejemplo, en la anterior charla que les decía, todo está relacionado. Hoy en día todo absolutamente está relacionado con la parte genética. Van a ver, no simplemente que es la parte, por ejemplo, que ya está visto lo que son neoplasias, que todos estamos nosotros, ya tenemos nuestro gen, nuestro prácticamente, que ya vamos condicionados. Igual, lo mismo prácticamente está relacionado, cada vez se ve más relación con la parte genética o con lo que son nuestros mecanismos de defensa y también con nuestra parte ambiental. No es lo mismo que digamos un obeso y una persona que hace ejercicio tenga prácticamente, ustedes han debido ver frente a una respuesta a un resfrío. Aquel que tiene mejores comidas, que hace ejercicio, pasará un resfrío por 2 días. En cambio, el otro que, digamos, es una paciente obesa, que prácticamente con malas comidas, va a pasar o con esta enfermedad que está viniendo ahora, lo que es la influenza, 7 días, 10 días, hasta se puede complicar con una neumonía. Bueno, pues si no es mucha molestia, quizás nos podría colaborar con una o dos preguntas más. Hay muchas dudas, a mi parecer, acá en el chat. Si alguno puede preguntar, igual tiene el micrófono. Vamos a continuar con la pregunta de Gonzalo Aruqui Mamamani. Dice, doctora, buenas noches. ¿Por qué la inflamación aguda es considerada un mecanismo de defensa, pero también puede causar daño tisular? Porque tiene que estar regulada, les decía. La inflamación aguda va a estar regulada por lo que son metabolitos que se van a ir activando. Sin embargo, en algún momento estos metabolitos puede ser que la bacteria, que es el ejemplo más importante, digamos, sea más fuerte y por lo tanto los metabolitos ya empiezan a salir con el intento prácticamente de querer parar, pero se desvían y van a empezar a ocasionar lo que les decía, ya una inflamación más de tipo fibropurulenta, una prácticamente ulceración, porque en ese intento de defensa se van desviando y prácticamente van ocasionando más daño. Aquí estoy leyendo uno que dice que los exámenes de laboratorio que nos indican un proceso inflamatorio agudo activo. Estamos hablando especialmente en el hemograma, que es lo más básico que ustedes van a pedir, lo que es el hemograma, la leucocitosis. Saben prácticamente desde los leucocitos, desde lo que son los 5.000 a los 10.000, pasado los 10.000. Por otra parte, lo que son
el desvío a la izquierda. Entonces, cuando ya vemos desvío izquierdo, igual prácticamente nos orientan a lo que es que ya estamos hablando de lo que es un proceso inflamatorio agudo. Y aquí hay otro que habla de lo que es cómo influye la predisposición en lo que les decía, no, el metabolismo de las NAT y las serotonininas en el estado inflamatorio crónico. Hasta donde prácticamente sé que lo que son las NAT y las serotorinas, estas prácticamente, las dos son frente, actúan prácticamente y regulan lo que es la expresión génica, por lo tanto, están relacionados lo que les decía con lo que son em, procesos inflamatorios crónicos y también con lo que es la parte de lo que es el estrés, si no me equivoco. Ahora no queremos cansarle más. Muchísimas gracias nuevamente por su participación, además de compartirnos su conocimiento y puntualizar este tema tan bonito que es, como lo es la inflamación. Le deseamos todo lo mejor y esperamos volver a contar con su apoyo en alguna próxima oportunidad. Listo. Muchísimas gracias y bueno, que les vaya muy bien a todos ustedes también.